Esto pasó hace unos meses. Regresé a mi pueblo natal en Chiapas después de vivir en la ciudad. Tenía 35 años y quise ayudar a mi abuela, que no era la misma de antes. Todo parecía tranquilo al principio, el pueblo tenía un encanto especial con sus casas de adobe y flores. Pero había algo inquietante. Una noche, decidí ir al pozo a buscar agua. Llevaba la cubeta en la mano y sentía el aire fresco, el olor a tierra. Cuando estaba llenando la cubeta, escuché risas. Eran risas de niños, suaves pero claras. Pensé que era mi imaginación, pero las risas no paraban. Me asomé al bosque y, aunque tenía miedo, algo me obligó a seguir. La curiosidad me empujó. Con el paso de los días, esas risas se intensificaron. También escuché murmullos que no entendía. Mi abuela, a veces, hablaba de personas y lugares que nunca había conocido. Me llené de inquietud. Ella parecía saber más de lo que decía. Algunas noches, la escuchaba en voz baja, como si estuviera conversando con alguien. Eso me asustaba. El pueblo, tan bonito durante el día, se volvía extraño al caer la noche. Había un desasosiego en el aire. A menudo me despertaba, inquieto, con esas risas resonando en mi cabeza. No podía descansar. Entonces, decidí preguntarle a don Luis, un vecino mayor, sobre las risas. Cuando le conté, su rostro se volvió serio. Eso no es bueno, Alejandro, me dijo. Las sombras no siempre vienen a jugar. No entendía lo que decía. Pero su advertencia me inquietaba. A veces, sentía que estaba descubriendo secretos que no debía. Un día, escuché a mi abuela susurrando en la oscuridad. La vi mirando hacia el bosque, los ojos llenos de lágrimas. No te vayas, decía. Eso me rompió el corazón. Una noche, decidido a enfrentar mis miedos, seguí el sonido de las risas. Mi corazón latía fuerte. Caminé hacia el claro del bosque, temeroso de lo que podría encontrar. La oscuridad me envolvía. De repente, las risas se detuvieron. Miré a mi alrededor, pero no vi nada. Solo estaba yo. ¿Quién está ahí?, grité. No hubo respuesta, solo el eco de mi propia voz. Sentí un escalofrío en mi espalda. Me di la vuelta, aterrorizado, y el miedo me hizo correr. No sabía a dónde iba, solo quería alejarme. Regresé al pueblo, el camino parecía más largo. Las luces de las casas parpadeaban como si también tuvieran miedo. Esa noche, no pude dormir. Las risas resonaban en mi mente, haciendo eco y retumbando. Los días pasaron, pero nunca se apagaron los ecos de esas risas infantiles ni los murmullos de mi abuela. Cada rincón del pueblo, cada sombra en la noche me parecía extraño. No sabía qué estaba sucediendo, ni qué significaban esos susurros. A veces creo que aún escucho esas risas, que el bosque me llama. No sé si volveré a salir de noche. ¿Y si las sombras deciden jugar de nuevo? Capítulo 2. Susurros en la oscuridad. Pasaron unos días desde mi regreso al pueblo. Aún tenía esa sensación de inquietud en mi pecho. Las risas seguían presentes en mis pensamientos, y cada noche, sentía que las sombras se acercaban un poco más. No podía permitir que eso continuara. Tenía que hacer algo. Decidí que debía hablar con mi abuela. Me acerqué a ella en la sala, donde estaba sentada, mirando por la ventana. Abuela, ¿quiénes son esos niños que escucho?, pregunté con una voz que intentaba no temblar. Ella giró la cabeza lentamente. Sus ojos tristes parecían analizarme, como si estuviera buscando las palabras correctas. A veces, los que han ido vienen a jugar, Alejandro, respondió con un susurro. Su respuesta me dejó perplejo. ¿Quiénes eran esos que habían ido? Esa noche, mientras trataba de dormir, escuché un susurro bajo proveniente de la cocina. Me levanté de la cama, mi corazón golpeando fuertemente en mi pecho. Caminé con cuidado, tratando de no hacer ruido. Al llegar a la puerta, vi una sombra moverse en la penumbra. Me detuve en seco. Abuela, llamé suavemente, pero no hubo respuesta. La sombra se desvaneció. El miedo me invadió, pero mi curiosidad era aún más fuerte. Decidí entrar. La cocina estaba vacía, pero sentía que algo me observaba. Miré hacia la ventana y noté que estaba entreabierta. Esa noche, el aire era frío, y un escalofrío recorrió mi espalda. «Estás solo aquí», me repetía, pero no me tranquilizaba. Al darme la vuelta, un leve sonido llamó mi atención. Era un susurro infantil, suave y risueño. Ven, ven. Mi instinto me decía que debía alejarme,
pero algo dentro de mí quería seguir. Salí al patio, el cielo estaba cubierto de estrellas, y el bosque se alzaba imponente y silencioso. Caminé hacia el borde de los árboles, donde siempre escuchaba esas risas. Cuando llegué, vi un brillo tenue entre los arbustos. Me acerqué, la luz parpadeaba con vida propia. Sin pensarlo, extendí la mano. Entonces, todo oscureció. Fue como si el bosque hubiese absorbido la luz, y sentí un viento helado que soplaba a mi alrededor. Las risas regresaron, más intensas, cubriendo mis oídos. ¿Quién está ahí? Grité, pero la bruma de mi miedo me silenciaba. Entonces vi algo moverse entre los árboles. Era una figura pequeña, parecida a un niño, que me miraba fijamente, pero había algo extraño en su rostro, algo que no podía entender. «Juegas con nosotros», dijo con una voz que no era ni de niño ni de adulto. El terror me invadió. Yo solo quería correr, pero el miedo me paralizó. Podía sentir cómo las risas se mezclaban con mis pensamientos. De repente, una risa alta y clara resonó en el aire, interrumpiendo mis pensamientos. Era mi abuela. «Alejandro, ven aquí». Me llamó desde la casa. Fue como un bálsamo para mi alma, y la figura desapareció al instante. Sin pensarlo 2 veces, corrí de vuelta a casa. Cuando llegué, mi abuela estaba de pie en la entrada. «¿Qué haces aquí tan tarde?», me preguntó, y vi en sus ojos un rayo de preocupación. «Abuela, escuché algo en el bosque», respondí, todavía temblando. «Lo sé», me dijo con voz quebrada. «No debes volver a salir de noche». Estaba a punto de preguntarle más, cuando la luz parpadeante que había visto antes iluminó todo detrás de ella. «¿Qué fue eso?», estaba a punto de preguntar, pero ella me interrumpió. «Solo no mires atrás». Mi corazón se detuvo por un instante. Miré por la ventana y volví a ver a la figura, que ahora se acercaba lentamente. Las risas habían cesado, pero el aire estaba denso de tensión. Algo en el bosque me llamaba, y sabía que no podía ignorarlo por mucho tiempo. Tenía que descubrir la verdad, pero eso significaba que mis miedos apenas comenzaban. ¿Qué revelaría esta sombra de la noche? Cada paso hacia la verdad vendría con un precio, y no sabía si estaba dispuesto a pagarlo. Capítulo 3. La llama en la oscuridad. El día siguiente transcurrió con una sensación de pesadez. Cada rumor y susurro que se filtraba por las calles del pueblo parecía amplificar mi inquietud. Las miradas de algunos vecinos me seguían, como si supieran más de lo que decían. Traté de evitar la mirada de los adultos, en especial de aquellos que se reunían en la plaza, hablando en voz baja, gesticulando con sus manos de manera dramática. Solo quería que pasara el tiempo, que cayera la noche otra vez, pero estaba aterrado de lo que podría encontrar en la oscuridad. Esa tarde decidí salir a caminar, buscando respuestas. Pasé por el viejo farol de la plaza, donde una luz parpadeante iluminaba el lugar, dando vida a las sombras que se dibujaban erráticas en el suelo. «Es solo un farol», me repetía a mí mismo, tratando de acallar el eco de las risas. Sin embargo, el murmullo persistía. Caminé hasta la biblioteca del pueblo. Me parecía un refugio. Al entrar, el aroma de libros antiguos me envolvió, trayendo una sensación de calma. Me dirigí a la sección de cuentos folclóricos y mitología. Tal vez allí pudiera encontrar algo que me ayudara a entender lo que estaba sucediendo. Pasé páginas, buscando nombres y relatos que resonaran con mis experiencias recientes. No tardé en encontrar un libro que hablaba sobre los seres de la noche, criaturas que se decían alimentaban de las risas de los niños. Mi corazón se aceleró al leer sobre ellos. Se hablaba de sombras que se manifestaban en el bosque, de risas que eran un encanto, llamando a los desprevenidos. La advertencia era clara: no sigas la luz que no es tuya, o perderás el camino de vuelta. Cerré el libro de golpe, asustado por las implicaciones. Era como si el autor conociera mi historia. Esa noche, decidí quedarme despierto, aterrorizado, pero decidido. La conexión con lo que vi en el bosque y las advertencias en el libro me carcomían. Me senté en la cama, la luz de la luna se filtraba a través de la ventana. No puedo volver a salir, pensaba, pero las risas parecían llamar más fuerte que nunca. Eran fragmentos de mi mente, recuerdos entrelazados con risas ajenas. De pronto, el susurro regresó. Alejandro era una voz conocida, una melodía suave que hacía eco en mi mente. «Ven, ven» era clarísimo, provenía del patio. La curiosidad y el miedo pelearon en mi interior. Miré hacia la ventana y vi la luz parpadeante, similar a la que había visto la noche anterior.
Esto es una trampa, me decía, pero la fuerza de la llamada era abrumadora. Me levanté, aún luchando conmigo mismo. Solo un vistazo, pensé. Bajé despacio, esperando que mi abuela no me escuchara. El frío golpeó mi rostro al abrir la puerta. Mientras me acercaba a la luz, noté que el aire estaba cargado de un extraño olor, a tierra húmeda y algo dulzón, como el néctar. Miré hacia los árboles, y vi que la luz brota entre los arbustos, pulsando con vida propia, llamándome. Antes de que pudiera dar un paso más, algo crujió a mis espaldas. Me volví rápidamente y allí, en la penumbra, vi a mi abuela. Alejandro, no lo hagas, su voz resonó como un trueno. Sus ojos reflejaban temor. ¿Qué está pasando, abuela? Pregunté, sintiendo que el aliento se me cortaba. Lo que hay allí espera. Te ha estado observando, dijo, y su voz tembló. Las risas no son solo un juego. ¿No lo entiendes? En ese momento, comprendí que la sombra en el bosque no solo me había visto a mí, sino que también había visto a mi abuela. Las risas regresaron, más fuertes, llenando el aire de una dulzura inquietante. Ya no eran solo ecos, eran voces que invitaban a unirse a su danza oscura. Mi abuela se acercó, intentando tomarme del brazo, pero la luz titilante parecía absorber toda la atención. Debemos irnos, insistió mientras tironeaba de mí. Pero bajo el suelo, sentí que algo pulsaba con fuerza, como si el bosque mismo estuviera vivo. Esa noche, no sabía si seguiría el llamado o abandonaría mis miedos para siempre. Entonces comprendí que la verdad era más oscura de lo que jamás imaginé. La luz me llamaba, y cada momento que pasaba, la decisión de enfrentar o huir se volvía inevitable. ¿Qué sucedería si cruzaba esa frontera? ¿Podría volver? Capítulo 4. La frontera entre luz y oscuridad. La presión en mi pecho aumentaba mientras la luz del patio parpadeaba insistente. Mi abuela me sujetaba con fuerza, sus ojos negros brillaban con una preocupación que nunca había visto antes. Alejandro, escúchame, dijo, su voz apenas un hilo. No mires la luz. No todo lo que brilla es benigno, pero las risas seguían llamándome, un canto melodioso que retumbaba en mis oídos como un eco lejano de la infancia. Abuela, ¿qué es eso?, pregunté, un rayo de confusión atravesando mi mente. Son ellos, respondió ella, dirigiendo su mirada hacia la oscuridad. Los seres de la noche. Nunca debes seguirles. Te atraerán y no podrás volver. Sus palabras eran una advertencia. Unos pasos hacia atrás me recordaron que tenía que alejarme de la trampa que se extendía ante mí. Pero parecen felices, murmuré. Aún creía que había algo bueno en esa luz. Esa noche, había olvidado el miedo y anhelaba el calor que prometía. La lucha entre la curiosidad y el terror me quemaba por dentro. Ella me apretó la mano, llevándome de vuelta hacia la seguridad de la casa. Es un engaño, insistió. Ellos no son lo que parecen. La felicidad que prometen es solo un disfraz. De pronto, un silencio inquietante cayó sobre el patio. Las risas cesaron, dejando solo la respiración de la noche. Al darme la vuelta, la luz titilante se apagó, sumiendo todo en la oscuridad total. Jamás había sentido tanto temor. Esa oscuridad era como un manto que abrazaba lo desconocido. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, mi voz temblando. Debemos buscar refugio, contestó mi abuela. Y no podemos volver a salir hasta el amanecer. Acepté con un simple movimiento de cabeza. Sin mayores opciones, regresamos adentro, cerrando la puerta tras nosotros. En el interior de la casa, el ambiente era distinto. El aire parecía más pesado, y las sombras bailaban inquietas en las esquinas. Voy a buscar algo, le dije a mi abuela mientras me dirigía a la cocina. Nada más entrar, noté el cuchillo de cocina que solía usar para ayudarla a preparar la cena. Se me ocurrió que podría servir como protección, aunque no estaba seguro de en qué podría ayudarme contra las risas. Al tomar el cuchillo, algo crujió afuera, como si la casa respondiera a nuestra tiniebla. ¿Escuchaste eso?, llamé en voz baja. El miedo de mi abuela había regresado a sus ojos. Sí, dijo, acercándose lentamente. Sigue ahí. Esperando, justo cuando un escalofrío recorrió mi espalda, la ventana de la cocina se vio bañada en una luz blanquecina. Miré hacia afuera y vi que la luz había vuelto, pulsando con insistencia, y en ella se veía una figura, aunque no podía distinguir del todo su forma. Esto no puede estar sucediendo, pensé.
La figura se estaba acercando, desdibujándose en la luz, como si ésta tratara de revelarse, de mostrarse en toda su dimensión. ¿Quién eres? Grité, sintiendo la fiebre del miedo consumirme. La figura se detuvo. Mi abuela me sujetó, con una mano sobre mi boca, impidiendo cualquier palabra más. La figura parecía estar escuchando, esperando, y ese momento desencadenó un nuevo terror. La luz comenzó a tambalearse, y justo antes de que la figura pudiera moverse, un grito desgarrador resonó a través de la casa. Era un sonido indescriptible, como si una milésima de segundo de un eco y un lamento se habían unido en un mismo instante. Mi abuela me miró, y yo sabía que nada iba a ser igual después de esa noche. Frenética, busqué un lugar donde esconderme, pero el rescate estaba lejos. La figura afuera estaba ahí para llevarme a la frontera que me había prometido la luz. ¿Podré volver a casa? Me pregunté. Si cruzaba, si cedía a ese impulso, quizás no encontraría el camino de regreso. Tendría que enfrentar a la sombra que me había estado acechando desde hacía tanto tiempo. Mientras la luz brilla intensamente, un nuevo temor se avecinaba. Yo estaba atrapado entre la luz y la oscuridad, y nada podría prepararme para lo que vendría. Capítulo 5. El estrépito de lo desconocido. El silencio en la cocina se volvió ensordecedor. La figura, envuelta en luz, parecía moverse, como si explorara el entorno. Mi abuela y yo intercambiamos miradas. El miedo compartido nos unió más que nunca, pero también nos dejó vulnerables. Comencé a sudar. Necesitamos un plan, susurré, apretando el cuchillo en mi mano. No sabía contra qué me estaba preparando, pero debía hacer algo. La figura afuera continuaba inmóvil, y me pregunté si tenía la fuerza necesaria para enfrentar lo que representaba. No son solo sombras, Alejandro, dijo mi abuela, su voz temblando. Hay historias. Lo que hay ahí afuera ha atormentado a nuestra familia durante generaciones. Su declaración me tomó por sorpresa. No había mencionado nada de esto antes. Lo que buscamos es una forma de escapar. Pero primero debemos entender lo que quieren. ¿Qué quieren? Pregunté, sintiendo que el peso de las palabras caía sobre mí como una losa. Venganza o compañía, respondió. Ellos se alimentan de todo lo que una vez fue y ya no existe. A veces, solo quieren compañía en su soledad. Su mirada se perdió en el patio. Y nosotros, como parte de esta sangre, somos un llamado. Ellos vienen para obtener lo que les pertenece. Su confesión sembró confusión en mi mente. ¿Cómo era posible que todo lo que creía conocer se convirtiera en una pesadilla de la que no podía despertar? Esa figura, aún afuera, parecía anhelar un vínculo, y eso me aterraba. La luz siguió pulsando, como un latido. La ventana vibró con el eco del grito, pero más que un eco, era un aviso. La figura se movía, en un instante, dejó de estar quieta y se acercó más al glass, pegando su rostro a la ventana. La luz se intensificó, iluminando detalles que antes pasé por alto. Entonces, vi su rostro. Era una mezcla de emociones, tristeza, resignación y, curiosamente, una chispa de esperanza. No. Grité, retrocediendo. Aquella mirada me atravesó como una flecha. Mi corazón se detuvo. Esa figura parecía buscar algo más que compañía. Su esencia mi mente en un torrente de imágenes, risas y juegos, y al mismo tiempo, gritos ahogados y recuerdos olvidados. Una conexión que me hizo tambalear. Alejandro. Gritó mi abuela, sacudiéndome. No caigas en su trampa. Recuerda lo que te he enseñado. La luz puede deslumbrarte, pero en su centro hay oscuridad. Me centré nuevamente, pero era difícil despegar la mirada de esa figura. Suponía que había alcanzado su objetivo, mi atención. ¿Qué haces? Insistió mi abuela, llevando su mano a mi hombro como un ancla. No sé, quiero entender, respondí. ¿Qué es lo que buscan? No lo puedes entender, dijo, su voz ahora más firme. Si los escuchas, ellos vendrán por ti. No se detendrán hasta que te lleven, y ahí, en medio de la luz y la oscuridad, la figura sonrió. En ese momento, comprendí que había una elección que debía hacer. Una que podía cambiar todo lo que alguna vez conocí. La luz brilla y se apaga como el eco de un susurro. Estaba a punto de cruzar una línea, la frontera que nunca debía haber tocado. Justo cuando comencé a moverme hacia la puerta, un nuevo sonido estalló en el silencio de la noche, un estruendo que resonó por dentro de la casa. El sonido era como un rugido. Sentí que el aire se encogía a mi alrededor.
Estaba claro que la figura no era la única que acechaba en la oscuridad. Con un nudo en la garganta y el corazón latiendo a 1000 por hora, comprendí que la verdadera amenaza podía estar más cerca de lo que pensaba. Mi vida y la de mi abuela colgaban de un hilo. Sin pensarlo, tomé su mano e impuse un nuevo rumbo. Necesitamos protegernos de lo que habíamos despertado. Vámonos, grité, dándole la vuelta a la situación, pero aún sin saber si podría salir de esto. Capítulo 6. La puerta de los lamentos. No sé cómo encontramos el camino hacia el salón. Mis sentidos estaban en alerta, agudizados por el miedo y la adrenalina. La figura seguía pegada a la ventana, pero su luz comenzó a desvanecerse como un eco lejano. Mientras corríamos, el rugido se transformó en un murmullo, pero aún así me llenó de una inquietud que no podía ignorar. ¿A dónde vamos?, preguntó mi abuela con un hilo de voz. Su mano temblaba mientras me seguía. No lo sé. Solo tenemos que salir de aquí, respondí, intentando sonar confiado, aunque la verdad era que no tenía idea de lo que hacía. Al llegar al salón, la casa pareció cobrar vida. Cada paso resonaba y las sombras danzaban a nuestro alrededor. Miré hacia atrás y vi que la figura todavía nos observaba, aunque ya no estaba tan cerca. Mi abuela se acercó al marco de la puerta, buscando la entrada que llevaba al pasillo oscuro y estrecho. Si la puerta está cerrada, no podremos escapar, dijo, su voz helada. Debemos prepararnos. Una idea aterradora cruzó por mi mente. ¿Y si dejáramos que entrara? Quizás no está intentando hacernos daño. No, Alejandro, contestó con desesperación. No entiendes. La curiosidad puede ser fatal. Así es como han caído otros. Recuerda las historias. Su mirada se centró en la puerta trasera del salón. Con determinación, la empujó y se abrió con un chirrido escalofriante. Entramos juntos, y me di cuenta de que ahora estábamos en el pasillo que llevaba al patio trasero. La luna iluminaba tenue el espacio, y aunque aliviado, también existía una sensación de fragilidad en el aire. Escucha, dijo mi abuela, inclinando la cabeza. El murmullo había regresado, pero esta vez resonaba más cerca. Era un sonido de sollozos, como si diferentes voces se fusionaran en un lamento colectivo. Sentí una punzada en el pecho. Es como si estuvieran aquí, pero ¿cómo es posible?, murmuré, incapaz de creer lo que estaba sintiendo. Es su forma de llamarnos. Se acercan, y nosotros somos su respuesta, explicó, su voz apenas un susurro. No hay vuelta atrás. Mi abuela tomó una profunda respiración y, en un momento de valentía, avanzó hacia la puerta trasera, dispuesta a enfrentarse a lo desconocido. Supe en ese instante que no podía dejarla sola. Seguí su rumbo, aunque el miedo retumbaba en mi pecho. Al salir, el patio se sintió vasto y vacío. La luz de la luna revelaba un jardín descuidado, con sombras largas que se alargaban como dedos. Miré hacia los árboles al fondo, donde la oscuridad parecía más densa. Los sollozos se intensificaron, llenando el aire con una tristeza palpable. ¿Sabes qué más me contaron sobre ellos?, preguntó mi abuela, mientras su mirada seguía los contornos de aquel espacio tenebroso. Dicen que cuando la luz se apaga, hay que tener cuidado. Puede que nunca regresen a donde pertenecen. De repente, una ráfaga de viento sopló y las luces de la casa parpadearon. El sonido se convirtió en un clamor, y me di cuenta de que no era solo el murmullo. Eran voces, diferentes voces llamando por nombres, por vidas pasadas. Mi piel se erizó. Debemos unirnos, grité, al sentir que la figura retornaba de nuevo, pero esta vez era más que una mera sombra. El aire se tornó pesado, y su luz comenzó a brillar más intensamente, como un sol extinguiéndose. Entonces todo se oscureció. La figura se lanzó hacia nosotros, y vi cómo la luz absorbía la oscuridad a su alrededor. En ese instante, comprendí que habíamos cruzado un punto de no retorno. La elección que había titubeado a tomar ahora nos perseguía, pero en el instante más límite, escuché un grito que no era de nuestra familia. Era otro. Una advertencia. Esta vez el miedo cambiaría de dirección. Capítulo 7. Llamado a la luz. El aire se volvió denso. El grito resonaba en mi mente, un eco persistente que dejó una marca en mi piel. La figura estaba allí, fusionándose con la oscuridad y la luz en un despliegue de formas que hacían que mis sentidos estallaran en pánico. Mi corazón latía con fuerza, pero había algo más, una curiosidad inquietante que me empujaba a entenderlo. No puedo mirar, musitó mi abuela, apretando mi mano con fuerza. Podía sentir su temblor, ese terreno familiar de temor compartido.
Pero había algo en el aire que estaba cambiando, algo que me obligaba a enfrentar lo inexplicable, a buscar la verdad detrás de aquella luz enigmática. Las voces se elevaron, creando un coro melancólico que parecía llamarnos por nuestros nombres, como si la casa misma nos supiera. Abuela. Alejandro. Clamaban, y cada sílaba ardía en mi pecho. Nadie podría resistirse a una invitación tan urgente. Debemos irnos, le dije, tratando de sacar a mi abuela de ese trance. Pero su mirada se mantenía fija en el centro de la figura, donde la luz parecía palpitar. Es una trampa. Tal vez solo queremos creer que hay esperanza en su llamada, respondió, su voz llena de desconfianza. Sin embargo, algo me empujaba. Con un esfuerzo, la solté y di un paso hacia adelante, sintiendo como el ambiente se tornaba más helado. La figura se contorneaba, balanceándose entre dos mundos, mostrando rostros de quienes sollozaban y reían en un mismo instante. Era un juego inquietante que prometía revelaciones. Entonces, la luz pareció intensificarse, proyectando sombras alargadas que devoraban todo a su paso. Temí que esto fuera un final, pero también un nuevo comienzo. Giré la cabeza hacia mi abuela. Voy a ir. Si no vuelvo, cuídate. Un murmullo casi imperceptible surgió de la figura. Al parecer, un lado quería devorar, y el otro quería proteger. Entonces, en un instante de vulnerabilidad, logré acercarme aún más. Extendí la mano hacia la luz. En ese momento, el grito no era un lamento sino un llamado. Ven, un escalofrío recorrió mi espalda. Al contacto, todo se iluminó. Fue como zambullirse en un río de estrellas. La luz era cálida, envolvente, casi maternal. Pero en la misma medida, las sombras comenzaron a agarrarme, mi conciencia sintiendo la tensión entre el bien y el mal. Miré hacia atrás, buscando a mi abuela. Ella estaba en la entrada del patio, luchando contra la inercia de la oscuridad que también parecía llamarla. Mi impulso era regresar, pero sabía que apenas estaba empezando a desentrañar este misterio. Abuela, ven. Grité con todas mis fuerzas, sintiendo que esta era nuestra única oportunidad, pero la figura se interpuso entre nosotros, proyectando no solo luz, sino miedo. No, exclamé mientras susurraba las advertencias que había escuchado, no caigas en la tentación. Pese a que la luz me prometía respuestas, sabía que no podía dejar a mi abuela sola. Di un paso atrás, rompiendo el contacto y sintiendo cómo la luz se desvanecía rápidamente. Vamos a casa, ordené, con la voz temblorosa, intentando ahogar el terror que golpeaba en mi pecho, pero un último grito estalló en la oscuridad, un eco desgarrador que decía, no pueden irse. Deben elegir. Las sombras giraron alrededor, acercándose. Comprendí que el verdadero desafío apenas estaba por comenzar. La decisión se precipitaba, y entre la luz y la oscuridad, el destino de ambos colgaba de un hilo. ¿Qué haremos ahora?, me preguntó mi abuela, su voz un susurro ante el creciente clamor. Nunca lo sabremos si no enfrentamos esto juntos, respondí con determinación, sintiendo el peso de cada palabra. Entonces, tomé su mano y miré hacia adelante, donde la figura seguía danzando. La elección era nuestra, y ya no había retorno. Capítulo 8. Encrucijada de destinos. El aire a nuestro alrededor estaba cargado de tensión. Las sombras se movían como serpientes, deslizándose y envolviéndonos. Miré la figura en el centro, expectante y vibrante, y vi cómo su luz parpadeaba. Era como si esperara algo de nosotros. Vamos, ¿qué estamos esperando?, dije con más confianza de la que sentía realmente. La figura se retorcía, pero su luz parecía quizás amable. No podía ignorar la mezcla de miedo y atracción que se apoderaba de mí. Alejandro, cuidado, advirtió mi abuela. Sentí su mano apretarse con fuerza, y en ese momento comprendí que ella también dudaba, a pesar de su desconfianza inicial. A pesar de estar con miedo, ambos sabíamos que teníamos que tomar una decisión. El eco de las voces continuaba. Elige, resonando en mi mente como un tambor. Sentí que no solo se referían a una elección física, sino espiritual. Tenía que decidir qué ruta tomar, la ruta hacia el temor o hacia la luz, la que prometía respuestas, aunque corría el riesgo de perderme en ella. Entonces, un indicio de pánico brotó en mí. Si elegimos la luz, ¿qué sucederá con la oscuridad?, pregunté, clavando mi mirada en el rostro de mi abuela. Nunca había pensado en esto como una elección real. Solo quería protegerla. ¿Y si perdemos lo que tenemos?, ella vaciló. Abrió la boca para responder, pero un grito desgarrador interrumpió nuestras palabras. La figura comenzó a girar,
como si danzara entre la vida y la muerte. De repente, las sombras tomaron forma, y a su alrededor, se materializaban rostros conocidos, personas que habían sido importantes en nuestras vidas. Allí estaba mi padre, mi abuelo, amigos lejanos. Sus miradas eran tristes, pero parecían sobrecogidas por la luz, como si una parte de ellos quisiera cruzar y otra se resistiera. Luché contra el impulso de acercarme más. No, no, no. Murmuré. No puedo caer en esto. Alejandro, gritó mi abuela, su voz temblando. Ellos no están aquí para ayudar. No los dejes engañarte. Es un truco. Pero las sombras se arremolinaban, empujándonos hacia la figura. Mi mente estaba enredada. La pesadez de la oscuridad luchaba contra la brillantez que resplandecía en el espacio frente a nosotros. Elijamos ahora. La voz de la figura creció más fuerte, aplastando el murmullo de mis pensamientos. La idea de que era una trampa me atormentaba. ¿Podría haber alguna manera de salvar a todos? ¿Podríamos encontrar una luz que no destruyera lo que amábamos? Alejandro, mi abuela tiró de mi mano, sacándome de la neblina. Recuerda quiénes somos. ¿Qué deseamos, realmente? Y ahí fue cuando lo vi. Una sombra que se deslizaba entre los rostros, más oscura, más aterradora. Reconocí la presencia, y algo en mi interior se encendió. Tú. Grité, señalando la forma que había estado observándonos, al acecho. Un miedo palpable emergió, y con él, una determinación que nunca había sentido. No podemos dejarlos que nos elijan, dije con voz firme. Nosotros no somos sus marionetas. En ese momento inminente, comprendí. La elección no era entre luz y oscuridad, sino entre el control y el sacrificio. La figura cuyo brillo resplandecía amenazadoramente pareció detenerse, y su voz resonó en un tono hecho de estremecimiento. Si no eligen, perderán todo lo que conocen. Sin pensarlo, giré la mirada hacia mi abuela. Debemos hacer esto. Juntos. Las sombras se convulsionaron, los rostros se distorsionaron en una mezcla de furia y dolor. Yo sabía que lo que vendría sería más difícil de lo que imaginamos. Pero ya no había retorno. ¿Estás lista?, le pregunté, sintiendo que todo dependía de su respuesta. La luz centelleante pareció titubear ante nuestras palabras, y, por un instante, se sintió un silencio. Sí, respondió mi abuela, con una voz que resonaba en mí como un mantra. Entonces, tomamos la decisión. Pero lo que descubrimos en el siguiente instante, antes de que la luz y la oscuridad se desgarraran, cambiaría todo. Una verdad inesperada y aterradora nos estaba esperando. Capítulo 9. La revelación. De repente, una explosión de luz nos envolvió y un silencio profundo reemplazó el clamor de las voces. Todo se detuvo. La figura brillaba intensamente, y por un segundo, sentí que el tiempo se había detenido. Miré a mi abuela, sus ojos reflejaban el miedo y la determinación que ambos compartíamos. Entonces, en medio de ese brillo, todo comenzó a cambiar, un vórtice de energía estalló de la luz, arrastrándonos hacia un lugar desconocido. Estaba presa de una confusión abrumadora. Las sombras se alejaban, pero los rostros conocidos permanecían, flotando, como ecos de un pasado que nunca se alejaba del todo. Finalmente, las imágenes se hicieron más claras, y vi a mi padre sonriéndome, su rostro iluminado por una sensación que no podía identificar. ¿Qué está pasando?, pregunté, mi voz temblaba. Era como si la luz nos revelara un camino alternativo, pero la oscuridad nunca había estado tan cerca. Las sombras aguardaban, observando nuestro avance con una avidez siniestra. De pronto, una imagen se hizo más nítida, supe que había algo más en juego. ¿Por qué están aquí?, grité, dirigiéndome a la figura luminosa. Su luz titiló, casi respondía a mi pregunta. Son parte de la elección, resonó su voz, ahora más suave. Cada uno de ellos representa un camino. El miedo, el sacrificio, el amor, todo depende de ti. Esa frase golpeó mi pecho como un puño. Miré a los rostros de nuevo. La tristeza de mi padre chocaba contra el anhelo de abrazarlo, mientras que los ojos de mi abuelo resplandecían con una sabiduría que nunca había comprendido. Todos me estaban hablando, pero sus palabras eran un susurro ahogado en el viento. Elige, insistía la figura. Sentí que el vacío se abría a mi alrededor, como si la luz y la oscuridad danzaran a su propio ritmo. ¿Qué debo hacer?, pregunté, pero solo el estruendo de mis pensamientos respondía. Debemos conectarnos con nuestra esencia, afirmó mi abuela.
Su voz era una ancla en un mar turbulento. Ellos son parte de nosotros y nosotros de ellos. No puedes elegir sin entenderlo primero. Miré a los rostros nuevamente, recordando sus risas, momentos de felicidad, pero también de dolor. Era una red compleja de emociones e historias, unidas en amor pero desgastadas por las pérdidas. Entendí que la decisión recayó en cómo tratar mi propia historia. Poco a poco, una idea comenzó a formarse dentro de mí. La luz no significaba necesariamente salvar a quienes estaban ahí como una ilusión. Significaba un camino hacia la aceptación, incluso si eso implicaba dejar ir. ¿Podemos encontrar paz sin sacrificar lo que amamos?, pregunté. La figura empezó a cambiar, su intensidad se volvió menos opresiva, como si estuviera escuchando. A veces, el sacrificio es la forma más pura de amor, murmuró la figura. Un sudor frío me recorrió la espalda mientras lo comprendía. La elección no tenía que ser absoluta. Podíamos decidir abrazar nuestras memorias y permitir que la luz y la oscuridad coexistieran. La liberación podría encontrarse simplemente en aceptar el dolor, en lugar de luchar contra él. Sin embargo, justo cuando me sentía seguro, las sombras comenzaron a retorcerse nuevamente. Un estruendo resonó, un eco aterrador que doblaba el tiempo y el espacio. No podemos seguir perdiendo tiempo, gritó mi abuela, una pregunta latía en mi mente. ¿Era la verdad más aterradora que el mismo miedo? Elige ahora. La luz y la oscuridad se enfrentaban de nuevo, y en el espacio entre ambas, sentí que todo podía desmoronarse o renacer. Pero, ¿quién decidiría al final? Yo o la fuerza que intentaba manipularme desde las sombras. El enigma apenas comenzaba, y en ese instante, entendí que la verdadera batalla no solo giraba en torno a una elección, sino a la lucha inherente entre nuestra realidad y el legado de aquellos que nos precedieron. En ese momento, supe que no estábamos solos. El próximo paso estaba esperando, y la decisión se tornaba cada vez más ineludible. Capítulo final. La última risa. El tumulto de luces y sombras a nuestro alrededor se volvió un torbellino, y la figura volvió a pararse frente a nosotros, más imponente que nunca. Elige, Alejandro, resonó su voz como una campana en la penumbra. Las sombras susurraban promesas de compañía eterna mientras los rostros conocidos se tambaleaban entre la desesperación y la esperanza. Era un verdadero tira y afloja entre la luz y la oscuridad, entre lo que anhelábamos y lo que temíamos. ¿Qué es lo que realmente quieres?, me preguntó mi abuela. En su pregunta había una carga profunda, y vi en sus ojos que ella también lidiaba con sus propios miedos. Era el momento. Tenía que hacer una elección, no solo por mí, sino por ella y por todos los que estaban atrapados entre las dos esferas, entre la risa y el llanto. Quiero entender, respondí, con voz firme pero quebrada. Quería descubrir la esencia detrás de aquellas risas que resonaban en la oscuridad y los murmullos de la noche. No quiero dejar que nuestras memorias se olviden, pero tampoco quiero ser prisionero de ellas. Y al pronunciar esas palabras, me di cuenta de que había algo en mí que no quería ser un mero espectador del pasado. La figura se acercó a nosotros. Entonces, trae lo que más temes al centro de la luz, murmuró, y entendí que debía enfrentar mis propios demonios. La oscuridad se apoderó de mis pensamientos por un instante, pero algo brillaba, el amor que sentía por mi abuela y los recuerdos de aquellos que había perdido que seguían vivos en mi corazón. Con determinación, me dirigí a la figura luminosa. Déjame ser la voz de todos, dije, y sentí que un peso se levantaba de mis hombros. No voy a elegir ni la luz ni la oscuridad, grité, elijo la aceptación. Quiero abrazar todo lo que somos, incluso el dolor. En ese instante, la figura tembló, y las sombras se encogieron, como si reconocieran la fuerza detrás de mis palabras. La luz resplandecía más y más intensamente, y en su fulgor vi los rostros de mis seres queridos transformarse, esbozando una sonrisa. Por un momento, creí que los había perdido para siempre, pero ahora parecían estar allí para ayudarme a comprender el significado de sus risas y llantos. Un poderoso eco se levantó a nuestro alrededor, resonando en la noche, llenando el aire de risas infantiles que antes me aterrorizaron. No eran burlonas, ni malignas. Eran memorias, fragmentos del pasado flotando en el aire, llenándolo de historia y amor, y de repente, todo se desvaneció en un destello brillante. Cuando la luz se disipó, estaba de nuevo en el patio, la luna brillando intensamente sobre mí y mi abuela. Todo había vuelto a la normalidad, pero una sensación de paz inundaba el aire. Frente a nosotros, el bosque se erguía silencioso, como si todas las tensiones se hubieran ido. ¿Lo hicimos?, pregunté, temiendo romper el hechizo de la calma que nos rodeaba.
Sí, respondió mi abuela, con una sonrisa que no había visto en años. Nos liberamos de la sombra que nos acechaba. Pero no olvides, Alejandro. Las risas siempre estarán con nosotros, para recordarnos que la vida es un juego de luces y sombras. Aún ahora, mientras los días pasan, sigo preguntándome lo que realmente ocurrió esa noche. ¿Fueron simples ilusiones? ¿Ese bosque es realmente un lugar lleno de recuerdos, o la fantasía de una mente traumatizada? A veces, en la noche, cuando el viento sopla, puedo escuchar risas a lo lejos, risas de niños. En esos momentos, me siento agradecido, porque aunque hay sombras, también hay luz, y todo lo que alguna vez fue siempre será parte de mí. Me mudé de vuelta a la ciudad después de eso. Sin embargo, en el fondo de mi ser, sé que el bosque nunca me dejó. Tal vez las sombras nunca se irán completamente. Pero ahora, cada vez que escucho esos ecos, sonrío, recordando que son parte de la historia que elegí abrazar.